Well, young lady, what's your name? Susan Walker, what's yours? Se comía la cámara. Fue así desde que era pequeña. Creció con toda naturalidad ante las cámaras. Era la niña más solicitada y más guapa. Pero Natalie Wood pagó un alto precio por su éxito. Natalie tenía algo que te hacía desear que las cosas le fueran bien. Te inspiraba comprensión. I'm moving. Maybe up, maybe down. But wherever it is, I'm enjoying it. Natalie Wood. Do you know what the imagination is? Oh, sure, that's when you see things, but they're not really there. Empezó como actriz infantil y se convirtió en una intérprete de atractiva ingenuidad. I love you, Jim. Pero a lo largo de una carrera que aborda 40 años y más de 50 películas, Natalie Wood tuvo tiempo de convertirse en mucho más. Un icono de la elegancia, la belleza y el objeto de deseo de todo Hollywood. Era muy inteligente y tenía un gran interior. Se pueden contar muchísimas cosas de ella. Natalie Wood nació Natalia Nikolaevna Zakarenko el 20 de julio de 1938 en San Francisco. Sus padres, Nick y María, una pareja de humildes emigrantes rusos, la llamaban cariñosamente Natasha. Después de su nacimiento, su padre cambió el apellido Zakarenko por Gurdon, cansado de ser el último en todas las listas. Mi padre era el estereotipo del ruso melancólico y mi madre todo lo contrario. Era una mujer muy extrovertida, para la que Hollywood y la fama eran su última aspiración. Eran como la realeza para ella. María dedicaba toda su energía a su preciada hija. Solía llevar a Natasha al cine, tanto que para cuando ésta cumplió 2 años ya era una habitual de las salas. Proyectaban documentales también y luego había una cámara que enfocaba al público y María le susurraba a su hija al oído: Natasha, te está enfocando la cámara. María, de gran ambición, había decidido ya que su hija sería una estrella de cine, y cuando Natasha cumplió 4 años, su madre no dudó un segundo en lanzar su carrera. Vivíamos en Santa Rosa, una ciudad al norte de California, y un día vinieron de una productora buscando una niña para que hiciera que se le caía un cucurucho de helado. María se apresuró a llevar a su hija al plató de Happy Land. El director se quedó prendado de Natasha y le dio un pequeño papel. Apenas se la veía en la película, pero un año después, María decidió que la familia debía trasladarse a Los Ángeles para darle continuidad a la carrera de Natasha. A la pequeña de 6 años le asustaba la idea. Le enseñaron que si no hacía un buen trabajo, no solo arruinaría su propia vida personal y profesional, también, de algún modo, la de sus padres y toda su familia. Después de 8 meses de negativas, a Natasha le dieron por fin la oportunidad de presentarse a la audición para un papel de huérfana en el drama Mañana es vivir, protagonizada por Orson Welles. Su personaje tenía que llorar a una señal del director. María, que sabía que Natasha era una niña muy sensible, se llevó una mariposa en un bote y cuando llegó el momento de que la niña llorara, le cortó las alas a la mariposa delante de ella, que lloró como si se las hubieran cortado a ella misma. La llantina, que sirvió de prueba de pantalla de Natasha, le valió el papel para el que tuvieron que teñirla de rubia. Gracias al adiestramiento de su madre, Natasha se convirtió en la profesional perfecta, educada, inteligente y sobre todo obediente. Todavía no sabía leer. Estaba en la guardería, así que me leían las líneas y yo me las aprendí así, de oído. International Pictures ofreció a la recién descubierta estrella un contrato de 7 años, pero a Natasha Gurdon no le gustó el hecho de saber que tendría que cambiar su nombre por el de Natalie Wood, que sonaba más americano. La idea le horrorizaba y ni siquiera el nombre nuevo le sonaba bien. No le parecía que transmitiera una buena imagen. Creo que fue lo que dijo. Aunque a regañadientes terminó aceptando resignada el cambio. Era lo que me había mandado a leer y yo hacía lo que me mandaban. Era una niña muy obediente. Tras su éxito en Mañana es vivir, uno de los estudios con más peso de Hollywood, 20th Century Fox, contrató a la recién llegada para una modesta comedia para las vacaciones de Navidad titulada It's Only Human. Finalmente la película acabó titulándose De ilusión también se vive. Well, young lady, what's your name? Susan Walker, what's yours? Mine? Chris Kringle.
I'm Santa Claus. Compartía protagonismo con Maureen O'Hara, Mr. Gailey. John Payne y Edmund Will. Natalie interpretaba a una niña neoyorquina sin entusiasmo que aprende a creer en Santa Claus. He's much better than last year's. At least this one doesn't wear glasses. Sabía lo que tenía que hacer antes de que nadie se lo dijera. Era fantástica. That's what I want for Christmas. You mean a doll's house like this? No, a real house. If you're really Santa Claus, you can get it for me. And if you can't, you're only a nice man with a white beard, like Mother said. Now, wait a minute, Susie. Just because every child can't get his wish, that doesn't mean there isn't a Santa Claus. That's what I thought you'd say. Por muy profesional que fuera Natalie como actriz, lo cierto es que ante todo era una niña inocente de 8 años que todavía creía en Santa Claus. Natalie adoraba a Edmund Wynne o a Santa Claus. ¿Qué iba a decir? Estaba absolutamente convencida de que era él. Era un hombre muy jovial y tan amable. Maravilloso. Natalie se sentía muy unida a Maureen O'Hara. Esa unión les reconfortaba durante las interminables horas de rodaje nocturno en los almacenes Macy's. Natalie y yo nos lo pasamos muy bien husmeando por ahí, con la tienda completamente vacía. Podíamos pasar por todos los departamentos y probarnos toda la ropa, aunque no estaba bien que lo hiciéramos, pero era muy divertido, fue estupendo. De Ilusión también se vive fue un éxito inesperado. Con 9 años, Natalie se convertía en estrella de cine. Su madre estaba entusiasmada, pero a ella la situación la desconcertaba. Mientras rodaban De Ilusión también se vive, a Natalie le ofrecieron otros 2 papeles que tuvo que solapar. En El fantasma y la señora Muir, Natalie interpreta a una niña inglesa de principios de siglo. Mr. Scroggins says I'll always be here, and all the captains of all the ships will look at me through spyglasses. Y a la vez, era una niña en el campo en la comedia Skoda Who, Skoda Hey. Look, Pop, even his ears get red when he blushes. Why aren't you in school? Because it ain't time yet. Iba de un plató a otro, cambiando de personaje y de nombre, cambiando hasta de acento. Come on, Belen, to give. Mummy's coming aboard in a motor car. But I've got a feeling he is Santa Claus, Mother. Pero no lograba acostumbrarse a ser You Natalie. quit calling me by that dumb name, you hear me? You quit it! Para ella era una batalla constante, la lucha por reconciliar los 2 nombres y las 2 personalidades opuestas. En 1947, María firmó encantada un contrato de 7 años para su hija con la 20th Century Fox. Con solo 9 años ganaba $800 a la semana y mantenía una familia que ahora engrosaba su hermana pequeña, Lana. Le encantaba ser el centro de atención, que la elogiaran, sentirse en posesión de ese poder que sin duda tenía, sobre todo en su familia. Era la única. Su siguiente película fue el drama La Tierra Prometida. Un incidente en el rodaje la traumatizó. Un puente colocado sobre un caudaloso río se cayó antes de lo esperado. Natalie se rompió la muñeca y casi se ahoga, pero su madre no consideró necesario trasladarla al hospital. Le preocupaba que Natalie fuera considerada una actriz problemática, por la que hubiera que preocuparse más que por las demás. La fractura le dejó a Natalie como secuela una muñeca hinchada que trató de disimular adornándola con pulseras el resto de su vida. El accidente también desencadenó otra de las obsesiones que la atormentarían toda su vida. Siempre me ha dado miedo el agua. Aún me da. El agua profunda, el agua del mar o del río. No era miedo, era fobia al agua. Soñaba incluso de que se ahogaba. Estaba convencida de que le acabaría pasando. Los miedos de Natalie se nutrían de la frustración. A los 11 años le sentó fatal que la contrataran para interpretar un papel de niña de 8 años en Cuidado con los inspectores, junto a James Stewart. Don't joke, Father. Children are the real victims of broken homes. I read an article in the Ladies' Home Journal that said, children are the real victims of broken homes, children are. That article sort of repeats itself, doesn't it? Creció muy rápido. No quería que la tratasen como una niña nunca más y le molestaba tener que interpretar esos papeles. En cuanto pasó de los 10 años, Natalie Wood prefería interpretar papeles más acordes con su edad. A los 13, hace de hija de Bette Davis en el drama de 1952, La Estrella.
Era un papel para el que contaba ya con mucha preparación. Había sido siempre la hija de actores famosos y eso, a la vez, me dio la oportunidad de ir aprendiendo el oficio directamente de ellos, en lugar de tener que ir a una escuela de interpretación. Durante la producción, la adolescente aprendió una valiosa lección de la veterana de Hollywood. En la película, Natalie tenía que nadar, pero le aterraba la perspectiva. Davis exigió al director que utilizara una doble. Natalie se dio cuenta entonces de que cuanto más peso adquirías en el sector, más alto se oía tu voz. Y no siempre estabas obligada a complacer a todo el mundo. Un año después, Natalie se había convertido en una bella aspirante a estrella de Hollywood, pero después de una década frente a las cámaras, la joven de 14 años exigía más libertad y quiso ir al instituto. Le pareció que no estar con otros chicos y chicas de su edad no era natural. Deseaba con todas sus fuerzas tener algo parecido, al menos, a una infancia normal. Rebelde como buena adolescente, empezó a fumar y a salir con chicos. Se compró un Thunderbird descapotable y desafiaba frecuentemente la autoridad de su madre. Se peleaban muchísimo. Había estado tan protegida hasta entonces que necesitaba experimentar la vida por sí sola y cometer sus propios errores. Natalie llegó a un acuerdo con su madre y podría hacer lo que quisiera siempre y cuando no comprometiera su carrera. Pero ahora que la belleza risueña había crecido, ya no podía interpretar papeles de niña, y las ofertas de películas dejaron de llegarle. Encontró trabajo en la televisión, pero como muchas otras estrellas de Hollywood, asociaba el incipiente nuevo medio con una rebaja de categoría. En 1953, Natalie protagonizó la serie dramática de la CBS Pride of the Family, que duró muy poco en antena. Después apareció en la serie de antologías en directo General Electric Theatre, dando la réplica a un intenso joven de 23 años llamado James Dean. Parece que le hizo un comentario algo despectivo como de eres la niña actriz, y ella le respondió, mejor eso que actuar como una niña. A partir de entonces, Jim y ella no tuvieron ningún roce más. Well, I gotta tell you this, though. Anybody can open his mouth and let words come out. Talk is so cheap. So awfully cheap. Well, I know that, but this is something that you can't. Aquella fue la primera vez que iban a besarme. Tenía 15 años y estaba nerviosísima. Lo adoraba hasta la veneración. Oh, Lucy, Lucy. I know what you want to tell me. Estaba considerado el epítome del actor. Natalie se enteró de que la siguiente película de James Dean era Rebelde sin causa. La protagonista femenina era una impulsiva adolescente desesperada por encontrar cariño. El papel perfecto para ella. Por aquel entonces era una rebelde y me enamoré locamente de aquel personaje. Quería hacerlo a toda costa y me peleé mucho con mis padres porque no lo consideraban apropiado, ya que la película dejaba un poco en mal lugar a los padres. Llegué a amenazarles con irme de casa y convertirme de verdad en una delincuente juvenil si me impedían aprovechar la oportunidad de hacer la prueba para el papel. Natalie le rogó al director Nicholas Ray que la contratara, pero él ya había llamado a prestigiosos actores como Dennis Hopper y no quería darle el papel a la exestrella infantil. A la espera de una decisión definitiva, la actriz menor de edad salía mucho por la noche con Hopper. Pero en una de esas ocasiones, Dennis se estrelló con el coche y le provocó una conmoción cerebral a Natalie. Fueron trasladados al hospital y Natalie llamó al director, no a sus padres, y le dijo, Nick, por favor, he conseguido que me consideren una delincuente juvenil. ¿Me darás el papel ahora? Oh, but I can be a femme fatale, too. Why, in Rebel Without a Cause, I play a very bad girl. And if what Mr. Jack Warner tells me is correct, and I'm sure it is, we're going to be seeing a lot of you. Thank you, Gig. Girls don't love their father. Since when? Since I got to be 16? Stop that! El último día de rodaje, Nick se dio cuenta de que no había grabado ni un solo primer plano de James Dean y mío en la escena de amor en la que le digo, Jimmy, te quiero. Pero entonces el agente de servicios sociales le dijo, lo siento, se ha acabado el tiempo.
Natalie no puede trabajar más por hoy. Mi madre entonces cogió al tipo, se lo llevó a un lado, le dio un sobre con dinero y le dijo, bueno, Natalie ya tiene sus estudios, ¿no? I love you, Jim. I really mean it. Natalie estaba entusiasmada ante lo que consideraba su primer papel de adulta, pero la emoción le duró poco. 3 días antes del estreno de Rebelde sin causa, James Dean moría en un accidente de coche. A Natalie le dio un ataque de histeria. La muerte de James Dean la dejó desolada por completo. Se encontraba en Nueva York haciendo un programa de televisión. Mi madre llegó a dudar que fuera capaz de terminar el programa porque realmente estaba muy afectada. Irónicamente, la trágica muerte de Dean convirtió Rebelde sin causa en un éxito inmediato. La película catapultó también a Natalie, de 17 años, hasta un nuevo nivel en la escala de la fama. Gracias a esa película, Natalie demostró que ya no era una actriz infantil, sino una seria aspirante a estrella adulta. Rebelde sin causa le valió a Wood su primera nominación a los Oscar y seguir trabajando con los mejores de Hollywood. En 1956, Natalie interpretó un pequeño papel en el western Centauros del Desierto, protagonizada por John Wayne. Go, Martin, please! Stand aside, Martin. Oh, you don't, Ethan. Ethan, no, you don't! Los ejecutivos de la Warner, ávidos por capitalizar el interés que despertaba Natalie, le ofrecieron un contrato de 7 años. Natalie firmó con la esperanza de interpretar intensos papeles dramáticos, pero en su lugar quedó relegada a las películas más flojas y comerciales como pareja de Tab Hunter. Toda su vida se resume en una batalla por convertirse en estrella. Su necesidad imperiosa de ser considerada una actriz de prestigio. Su deseo desesperado por ser buena. Aburrida de su trabajo y asidua a las fiestas, se la relacionó con parejas de la fama de Elvis Presley. Pero en 1956, a sus 18 años, se citó con un deslumbrante actor de 26 años llamado Robert Wagner. RJ, como lo conocían sus amigos, era una estrella en ciernes que había participado en películas como El hundimiento del Titanic y El príncipe valiente. Wagner había sido también objeto de las fantasías infantiles de Natalie desde que lo vio por primera vez en la 20th Century Fox con tan solo 11 años. Natalie admiraba la inteligencia, la amabilidad y la ternura. Creo que más que a ninguna otra cosa, respondía a eso. Natalie se había enamorado y un año después de su primera cita con Wagner descubrió emocionada un anillo de compromiso en una copa de champán. La atractiva pareja se casó 3 semanas después. Estaban fenomenal juntos. Eran muy compatibles y se lo pasaban muy bien. Les gustaba divertirse juntos. Por fin, lejos del control de su madre, Natalie se dispuso a procurarse una nueva vida, y la prensa la seguía allá donde iba. No creo que pasara un día o una semana sin que pudiera leerse algo sobre ella en las revistas. Eran la pareja de moda de Hollywood. Pero tras las sonrisas dedicadas a las cámaras, se escondía la frustración que a Natalie le seguía produciendo su carrera. Su siguiente película, el drama Marjorie Morningstar, fue un fracaso que condujo a Wood a una crisis de identidad como actriz y como persona. Había trabajado tantísimo desde que era niña y especialmente entonces que cuando cumplí los 20-21 no tenía una percepción de mí misma nada clara. Siempre había sido la hija de Betty Davis o la hija de Maureen O'Hara o de James Stewart o personajes así. Estaba hecha un auténtico lío. La frustración de Natalie se incrementó cuando descubrió las intenciones de la Warner de sacar rendimiento a la fama de la pareja Wood-Wagner e incluirlos en un proyecto que detestó, Los jóvenes caníbales. I see a cat come up out of the Texas jungle. This is that cat breaking loose now. The turbulent tempo of a hot trumpet. Barbaric music of youth restlessly searching for love. Couldn't stop myself. Chad, don't punish me. Natalie Wood and Robert Wagner in their first picture together. These are not kids. They're young adults, yet ready to destroy each other in their search for love. If I can't have you, then I want to hurt you. And I will.
I can't leave him. Why? He thinks it's his child. Cuando se estrenó Los jóvenes caníbales, la crítica la machacó y el público la rechazó por completo. No habiéndose liberado aún de la presión por triunfar en Hollywood ejercida por su madre y por sí misma, a Natalie le empieza a preocupar la posibilidad de que sus oportunidades como actriz se estén agotando. Una bella historia sobre un chico y una chica profunda, irremediable y salvajemente enamorados. En 1960, Natalie Wood, con 22 años, protagoniza el drama Esplendor en la hierba. Su personaje era una chica de instituto que se debate entre la lealtad a su familia y su atracción sexual por un joven de familia adinerada interpretado por Warren Beatty. Esplendor plasmaba una situación emocional muy similar a la suya propia. También manejaba esa extraña relación entre madre e hija que Natalie conocía en primera persona. Tell me the truth, Wilmerdine. No, Mom, we haven't gone too far. Refleja esa presión que uno siente cuando no sabe si sigue siendo niña o ha crecido. Su interpretación en Esplendor en la hierba le valió una segunda nominación a los Oscar. Ese mismo año, el director Robert Wise se encontraba buscando a una protagonista para su película sobre el musical triunfador de los premios Tony, West Side Story. La historia era una versión moderna de Romeo y Julieta, pero Natalie no estaba en su lista de candidatas. Contemplamos la posibilidad de que Warren Beatty fuera el protagonista, así que fuimos a ver Esplendor en la hierba. Lo descartamos enseguida, sin embargo dijimos, ahí tenemos a María, ¿por qué extraña razón no habíamos pensado en ella antes? Así que Warren quedó descartado como Tony, pero supimos que María tenía que ser ella. Natalie recibió los honorarios más altos de su carrera hasta el momento, $250.000. Aún así, ella se sentía fuera de lugar. Era una perfeccionista en su trabajo y en su vida, y se sentía muy insegura interpretando a una puertorriqueña que tenía que cantar y bailar, cuando ella no era ni cantante ni bailarina profesional. Las exigentes partituras de West Side Story eran todo un reto para los cantantes profesionales y mucho más para una actriz no iniciada. Estando en el plató, desgañitándose para tratar de cantar, el resto de actores y bailarines cuchicheaban burlándose de ella y de su voz. Natalie se sentía muy presionada. Llegamos incluso a inventarnos una excusa para que se hiciera pasar por enferma y poder abandonar el plató. Fue increíble. Yo tenía que distraer al médico mientras ella untaba el termómetro con jabón para que mostrara una temperatura alta. Durante la producción, Natalie recibió con estupefacción la noticia de que su voz finalmente sería suplantada por la de la cantante profesional Marni Nixon. No estaba capacitada para ello y, bueno, descubrirlo fue una auténtica decepción para ella. Hará historia es la frase que ha empleado la crítica para calificar esta obra de arte. West Side Story se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos. Marcó récords de taquilla y ganó 10 Oscar, algo que no sirvió de ningún consuelo a Natalie, que ni siquiera estuvo nominada. Pero la actriz atravesaba por problemas más graves. Su matrimonio hacía aguas. Por lo que a cada uno respecta, el otro era perfecto, pero teníamos crisis personales que debíamos resolver cada uno por nuestro lado. La relación de la pareja soportaba demasiadas presiones y al final Natalie abandonó a RJ. La separación y el divorcio afectaron a Natalie. 3 meses después, la actriz empezó a salir con Warren Beatty. Hubo muchas especulaciones respecto al hecho de que el joven y atractivo actor pudiera ser la causa del divorcio. Era un magnífico reclamo para la historia. No obstante, lo cierto es que Warren Beatty no tuvo nada que ver. Wood y Beatty discutían mucho, pero su apasionada relación ayudó a Natalie a recuperarse del dolor de su divorcio. Warren sabía cómo hacer que una se sintiera la única persona en el mundo. Y a Natalie le hacía sentir muy importante. Con 24 años y recién divorciada, Natalie empieza también a seleccionar los papeles que mejor encajan con su nueva y más modernizada imagen.
En 1962, Natalie protagoniza La reina del vodevil con Rosalind Russell. Wood interpretaba a Gypsy Rose Lee, una vedette de verdad que luchó por escapar del control de su acaparadora y dominante madre. Otro personaje que también tenía mucho que ver con ella, con la vida de Natalie. La reina del vodevil es una gran historia llena de vida sobre el ascenso de una de las vedettes más queridas del público. Protagonizada por Rosalind Russell, Natalie Wood, las rubias de Hollywood y la madre más absorbente que una hija pueda tener. I'm moving. Maybe up, maybe down. But wherever it is, I'm enjoying it. I'm having the time of my life. Because for the first time, it is my life. En La reina, Natalie consiguió por fin cantar. Me pareció que cantaba muy bien y se lo dije. Entonces me devolvió una sonrisa de oreja a oreja y me dijo que se sentía muy orgullosa del resultado de su trabajo en esa película. A real good time. Natalie estaba también muy emocionada ante el hecho de haber recibido su tercera nominación a los Oscar, esta vez por el drama Amores con un extraño. Natalie Wood y Steve McQueen buscan un momento y un lugar en Amores con un extraño. Natalie era una dependienta que se quedaba embarazada y se enamoraba de un músico interpretado por Steve McQueen. Hi. Come on in. Hi. Man, do you look wild. Natalie era mucho mejor actriz cuando trabajaba con buenos actores. En esa película está maravillosa. No contaba con ninguna formación. Solo tenía su instinto, a un actor magnífico al lado y mucho entusiasmo. Get out, go! I mean it. Go! Go where the wind blows you. Hey! Hey, come on, Angie, let me in, will you? Pero a pesar de estas dos intensas interpretaciones dramáticas, la actriz se sentía fuera de lugar en la comedia. Su interpretación en La pícara soltera y La carrera del siglo fueron tildadas de mediocres por la crítica. Fue nombrada la peor actriz del año por el Harvard Lampoon, pero ella puso buena cara al mal tiempo y sonrió al recoger el premio. Durante más de 2 décadas actuando, Natalie había aprendido a dominar el arte de ocultar sus verdaderos sentimientos. Pero a pesar de que sus películas seguían siendo un fracaso de crítica y a menudo de público, ni siquiera el círculo más íntimo de Natalie se dio cuenta de la grave situación emocional que atravesaba, ni de que la actriz estaba al borde de la crisis nerviosa. En 1966, el apasionado romance de Natalie Wood y Warren Beatty llegó a su fin. Comenzó entonces una cadena de citas con millonarios como Arturo Jr. y estrellas de cine como Michael Caine o el joven actor Henry Jaglom, que la animó a deshacerse de su careta de famosa. Lo llamaba a ponerse la careta. Le dije, me gusta verte en casa, eres tan abierta, tan comunicativa, tan amable, tan entusiasta. Sin embargo, luego llegas a cualquier fiesta y te transformas. Y me dijo ella, en Natalie Wood. Y le dije, me dijo, es la careta. Entonces le dije, ¿esa no eres tú? No, me dijo, yo soy Natasha Gurdon. A Natalie cada vez le resultaba más difícil reconciliar sus imágenes pública y privada. Al final la presión la desbordó. En 1966, a los 28 años, se tomó una sobredosis de pastillas para dormir y tuvo que ser trasladada a un hospital. Hasta la fecha no he conseguido explicarme por qué, pero sé que no fue un descuido por estar de fiesta. Sufría muchísimo. Creo que quería romper con algo, abrir los barrotes de esta jaula de oro tan atractiva y seductora que nadie es capaz de salir de ella, a pesar de saber que lo mejor es escapar cuanto antes. Gracias a terapia y fuerza de voluntad, Natalie superó la depresión. Empezó de nuevo a tomar las riendas de su vida, rompiendo con el pasado. Wood pagó a la Warner Bros. $175.000 para liberarse de su contrato. Después despidió a su ejército de agentes, representantes y abogados. Natalie se dio cuenta de que lo que más quería, antes que un cuantioso salario o un buen papel, era una familia. Deseaba tener hijos con todas sus fuerzas y criarlos y mimarlos como a ella nunca la habían mimado. Natalie empezó a salir con un seductor cazatalentos inglés llamado Richard Gregson.
La actriz se propuso que su carrera no sirviera de obstáculo para su relación. Pasó mucho tiempo en Londres, donde vivía Gregson. Jugaba mucho con los niños que él tenía de su anterior matrimonio y creo que eso fue como una cura para Natalie. En 1969, Natalie y Richard se casaron en una ceremonia por todo lo alto mediante el rito ortodoxo ruso. Tenía 30 años y llevaba 2 sin actuar. La década de los locos 60, una época de revolución cultural, se encontraba en pleno apogeo. Ávida por demostrar que aún contaba, Natalie interpreta a una ama de casa de familia acomodada que se convierte en acompañante sexual en la sátira social de Paul Mazursky, Bob, Carol, Ted y Alice. La película estaba coprotagonizada por Robert Culp, Elliot Gould y Diane Cannon. Aunque versaba sobre la liberación sexual, Natalie, la niña de Hollywood, se negó a aparecer desnuda. Natalie se negó en rotundo. El ambiente era cuanto menos extraño. No se permitía llegar a las chicas más allá. El límite era el sujetador. La película supuso el primer éxito después de muchos años para Wood. Natalie se mostró encantada, pero por entonces su carrera había dejado de ser lo más importante en su vida. Estaba embarazada y exultante de alegría. En 1970, Natalie dio a luz a una niña, Natasha Gregson. Se la notaba muy en paz consigo misma. Transmitía serenidad. Sabías que se sentía realizada. Natasha era el nombre verdadero de Natalie, pero que ella nunca reveló. Su hija fue para ella la oportunidad de reclamar esa infancia que ella nunca había tenido. Natalie pretendía también arreglar la tensa relación con su madre, de modo que le pidió a María que se mudara con ellos para ayudarla con Natasha. No obstante, pronto se dio cuenta de que había cometido un error. Mi madre dio por hecho que tenía otra estrella entre manos y se puso a trabajar con ella. Natalie acabó echando a mi madre de su casa. Mi madre se puso a hacer las maletas llorando amargamente y me llamó para decirme que fuese a recogerla, que se había marchado de casa de Natalie porque la había echado. Natalie estaba decidida a darle a Natasha la infancia feliz y normal que ella no había tenido, pero meses después el matrimonio de Wood se rompió de repente cuando la actriz descubrió que el que era su marido estaba manteniendo una aventura desde hacía 2 años. Me llamó y me dijo, he echado a Richard de casa. Le había prohibido la entrada a la casa. No le dejaba ni pasar con el coche hasta la puerta. Así terminó con él. En 1971, con 33 años, Natalie Wood presentó la demanda de divorcio de su segundo marido, Richard Gregson. Pero un encuentro casual ayudaría a curar su maltrecho corazón. 11 años después de abandonar a Robert Wagner, Natalie volvía a reunirse con él. ¿Te acuerdas de aquella noche? Sí, perfectamente claro. Fue como si el resto del mundo desapareciera de aquella habitación. De repente nos descubrimos mirándonos el uno al otro. Fue emocionante. Ese tiempo separados, 11 años, nos hizo darnos cuenta de cuánto significábamos el uno para el otro. Por suerte, volvimos a encontrarnos y a unirnos. Él la hacía sentir a salvo, segura. Era como su caballero con reluciente armadura, que venía a salvarnos de quién sabe qué cosas. Habían cambiado muchas cosas desde su primera cita. A los 42 años, Wagner también estaba recién divorciado y disfrutaba de las mieles del éxito como estrella de televisión, mientras que la carrera de Natalie se había estancado. No obstante, querían darse una segunda oportunidad. En 1972, Natalie y RJ volvieron a casarse a bordo del yate de un amigo. La primera vez que estuvimos enamorados fue la primera vez para los dos, y eso no se olvida nunca. Natalie por fin tenía esa familia feliz con la que había soñado. Además de Natasha, también tenían a Kate, la hija del anterior matrimonio de Robert Wagner. Supe que era especial inmediatamente. Era tan cariñosa, tan tierna. Me acuerdo de que Natasha solo tenía 18 meses y aún dormía en cuna. Era obvio que era la niña de sus ojos. En esa época, para ambos, su familia y su hogar eran lo primero antes que sus carreras. Estaban plenamente dedicados a esa familia y a mantener la felicidad. En 1974, Natalie dio a luz a otra hija, Courtney Brooke Wagner. Las niñas fueron siempre su prioridad.
Cuando llegó Courtney, yo sentí como que el círculo se completaba. Navidad o Acción de Gracias eran siempre acontecimientos muy importantes. Toda la parafernalia de la celebración, con Santa Claus que venía a casa y muchos otros niños que nos reuníamos, era muy especial. Al tiempo que se dedicaba a crear un hogar feliz para sus hijas, Natalie no olvidaba prestar atención a su marido y pasar algún tiempo a solas con él. Solían salir a navegar en su yate el Splendor, llamado así por esplendor en la hierba. Su pánico al agua no le impedía disfrutar de los paseos en barco. El barco era el que iba por el agua, no ella. Así que no le suponía un problema. De hecho, le encantaban esas escapadas. Eran su desahogo, sin teléfono, sin asuntos que requirieran de su inmediata atención. Mientras no tuviese que nadar, no pasaba nada. What's your name? Tucker. It'll have to do, I suppose. A pesar de su pasión por su faceta de madre y esposa, Natalie no había perdido su ilusión por su trabajo. En 1975 interpreta a una atractiva mujer fatal en la película Un detective curioso. En ella da la réplica a su antiguo novio Michael Caine. No obstante, después de tantos años alejada de los platós, Natalie había dejado de sentirse tan cómoda. I had this feeling that you were Ellen Prendergast, but it was only a hunch. Do I know you, Tucker, or just your type? I'll tell you a secret. Must you? My goodness, a concealed weapon. It's a terrible burden on me. We must all bear our crosses. Despreciada por la crítica, la película abandonó pronto la cartelera. El hecho de que Un detective curioso no fuera el éxito esperado fue para ella una señal de que había perdido el tirón que una vez tuvo en Hollywood. En mitad de los 30, Natalie solo recibía ofertas de personajes ligeros. Para darle un empujón a su imagen pública, la actriz recurrió a la televisión y cosechó varias buenas críticas en distintos proyectos de peso. Disfrutó trabajando con su marido en la producción de la NBC La gata sobre el tejado de zinc. Además apareció en una miniserie remake de Aquí a la eternidad. Demostró manejar otras artes aparte de la actuación, produciendo y protagonizando el telefilm The Cracker Factory. En 1979, Robert Wagner se convirtió en la auténtica estrella televisiva de la familia. Su nueva serie, Hearty Heart, fue un sonado éxito por el que Natalie no pudo evitar sentirse eclipsada. Una parte de ella se encontraba perdida si no actuaba, porque tenía la interpretación tan inculcada que se sentía incompleta sin ella. Natalie siguió luchando por papeles en largometrajes, pero su siguiente intento de regreso a la gran pantalla, Meteoro, pasó sin pena ni gloria por la taquilla. A los 42 años, Natalie no había perdido su belleza, pero actrices más jóvenes como Diane Keaton o Meryl Streep llegaban pisando fuerte a Hollywood. A comienzos de los 80, Natalie Wood se enfrentaba a su madurez, una época dura para muchas actrices. Pero ella tenía a sus hijas, a su marido y muchos planes. Tenía todos los motivos para vivir. En 1981, con 43 años, Natalie Wood encontró un papel que creyó podría devolverle su posición en el trono de las actrices de Hollywood. Proyecto Brainstorm era un drama de ciencia ficción coprotagonizado por Christopher Walken. Durante su rodaje, Natalie volvió a sufrir ansiedad, motivada por la preocupación que le producía parecer mayor frente a Walken, 5 años menor que ella. Wood tampoco se sentía nada a gusto con la caótica y a veces improvisada producción. No creo que Natalie Wood improvisara absolutamente nada en su vida. Era una estrella, se atenía a lo que ponía en el guión, como debía ser. Durante un paréntesis en el rodaje, Natalie volvió a Los Ángeles entusiasmada para celebrar Acción de Gracias en familia. No esperaba ansiosa precisamente las últimas semanas de rodaje y para despejarse un poco del trabajo, ella y Robert decidieron salir a navegar hasta la isla Catalina en el Splendor. Christopher Walken se unió a ellos, pero lo que pretendía ser un crucero de placer acabó de una manera trágica. Desde que izaron velas, un ambiente tenso reinaba en el barco. Además, consumieron bastante alcohol. La noche del 28 de noviembre, Natalie, RJ y Christopher Walken cenaron y tomaron unas copas en Dogs Harbor Reef, un restaurante de Isla Catalina. Durante la velada, Natalie bebió en exceso.
Fue una noche cargada de emociones, esas rencillas o fricciones que van y vienen. De repente ella estrelló un vaso contra la pared. Después de la cena, el trío regresó al yate, como contó después Robert Wagner. Él y Walken se enzarzaron en una discusión política mientras que Natalie se retiró. Una hora después, RJ se fue a la cama, donde esperaba encontrar a Natalie, pero su mujer no estaba allí ni en ninguna otra parte del barco. Realmente alterado por la preocupación, Wagner dio aviso por radio a los guardacostas y la búsqueda dio comienzo. El bote neumático fue descubierto a primera hora de la mañana, pero Natalie no estaba a bordo. A las 8 menos cuarto de la mañana, el equipo de rescate encontró a Natalie. Era demasiado tarde. Natalie, de 43 años, estaba muerta. Al principio pensé que se habían equivocado. Era imposible, no era ella, no podía haber pasado. Pero entonces me di cuenta de la realidad y fue cuando todo se tornó confuso. El juez de instrucción determinó que Natalie había muerto por accidente. Los agentes determinaron que había caído al agua cuando intentaba volver a amarrar el bote al yate. La trágica muerte de la actriz encendió la llama de la especulación morbosa y el cotilleo en los medios. Pero el hecho horrible, más allá de los rumores, era que Natalie Wood estaba muerta. Se la habían llevado las profundas y oscuras aguas a las que tanto había temido durante toda su vida. Mi madre nunca superó lo de Natalie, jamás. A partir de entonces, la salud mental de mi madre empezó a deteriorarse. Nunca volvió a ser la misma. Fue como si le hubieran arrancado una parte de ella. Fue lo peor que podría habernos pasado a toda la familia. Mi padre se desvivió por tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Fue muy difícil para todos. Cada día que pasa el dolor se aplaca. A veces miras al frente, otras veces no eres capaz. Mientras la familia y los amigos de Natalie guardaban luto por ella, los realizadores de la película trataban de ingeniárselas para terminar Proyecto Brainstorm. Tuvieron que pasar 2 años hasta que por fin se estrenó. Las críticas fueron pobres, pero muchos espectadores acudieron al cine con el anhelo de ver por última vez a la radiante Natalie. Como su última película, la vida de Natalie Wood quedó incompleta, pero la actriz dejó un magnífico legado de películas muy aclamadas e interpretaciones sobrecogedoras. Sigue viva en el corazón de sus familiares, sus amigos y sus infinitos admiradores, que jamás se olvidarán de aquella encantadora niña que se convirtió en una sorprendente y generosa mujer. Natalie era una delicia de persona y poseía un inmenso talento. Era una persona muy inteligente y muy humana. Era preciosa, maravillosa, una madre magnífica para sus hijas. Les deja un precioso legado de amor. Siempre estará con ellas. Lo sé. Creo que le gustaría ser recordada como una persona con un inmenso amor por la vida, una gran pasión por el arte y que vivió feliz.